Bienvenidos al programa Conversando con Paula. Hoy en nuestro programa número 89. Recuerden nuestras redes sociales y nuestros números telefónicos. Hoy en un tema importante para todo el mundo porque es el traumatismo craneoencefálico y raquimedular, por el cual traemos al doctor Pablo Vázquez, especialista en neurocirugía del Hospital Universitario de los Andes, médico general de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y además es el coordinador del posgrado, pero no solamente eso, sino que hizo una especialidad, un fellow en Londres, Inglaterra, o sea, muy bien estudiado, doctor. Qué bueno sentirse orgulloso de tanta gente tan estudiosa en nuestro hospital. Bienvenidos al programa. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Alba, gracias a la Fundación Paula, a la Televisora Andina de Mérida, a los medios de comunicación en sí, porque difunden información importante de interés para toda nuestra comunidad. Aprovecho de saludar a las autoridades de acá, al Hospital Universitario y a los merideños, así como también los otros estados que están observando pues, este programa. Muchas gracias. Ay, gracias, doctor, por participar aquí en nuestro programa. Mire, doctor, traumatismo cráneoencefálico y raquimedular es importante dígame, antes era mucho más frecuente. Después que hubo tanta emigración del país, disminuyeron las motos, pero en la pandemia aumentó el ciclismo. Y estos traumatismos no solamente se ven en los choques de automóviles, también más frecuentes en las motos, pero también ahorita en los ciclistas, porque las carreteras están malas y además que aquí no cuidan al ciclista a veces, y en otros estados de Venezuela. Entonces creo que es alta frecuencia de estos traumatismos a nivel mundial. Eso es correcto. Ahora, ¿en qué consiste estos traumatismos cráneoencefálicos y raquimedulares, doctor? Para informarle a toda la población. El trauma cráneoencefálico pues, es el trauma que se recibe directa o indirectamente a través de la bóveda craneana o a través de la base en forma de, por ejemplo, una caída de una altura o caída de bicicleta, caída de moto o choque entre vehículos. Eso recibe pues, un impacto que dependiendo de la velocidad del impacto va a crear efectos primarios o lesiones primarias sobre el cerebro y en consecuencia de eso van a venir las lesiones secundarias y las lesiones terciarias. Al igual que el trauma de raquimedular, pues es el trauma que recibe el paciente a través de la columna por trauma directo o indirecto, sobre la columna, ya sea a nivel cervical, a nivel de la columna dorsal, la espalda, o a nivel de la región lumbosacra. De tal manera que eso va a crear pues, unos efectos primarios de lesión que pueden ocasionar, por ejemplo, pérdida del conocimiento, la presentación de síntomas y signos que van a generar, inclusive los traumas de columna severos pueden dejar lisiado a un paciente e inclusive hasta confinado en una silla de ruedas, si temporalmente o a veces hasta definitivamente, ¿no? Sí. Eso es lo que hay que prevenir, ¿no? Ok, entonces usted ya, doctor, bueno, claro, el más frecuente sería, ¿cuál es la causa más frecuente de este traumatismo? Son los accidentes en vehículos, motos, sí, o bicicletas, pero también puede ser consecuencia, por ejemplo, del boxeo, de esos deportes. Hay deportistas, obviamente que por ejemplo el ciclista, que tanto se ha multiplicado en nuestra comunidad, los accidentes de bicicleta, el fútbol, el boxeo, en general pues casi todas las... El rugby, el fútbol americano. Casi todas las... el fútbol americano también, casi todos los deportes están involucrados en mayor o menor medida de alguna lesión en la columna o alguna lesión en la cabeza. Obviamente hay deportes que casi que es nulo, por ejemplo alguien que está jugando ajedrez, pues no va a recibir, tiene que ser el contrincante que le dé un derechazo o un izquierdazo, sí, ¿no? Pero es muy raro, ¿no? Es muy raro. Sin embargo, los deportes más frecuentemente asociados son el fútbol americano en Estados Unidos, el ciclismo acá, el fútbol
en nuestro medio, que es tan fanática la gente, ¿no? Que puede generar pues choque entre deportistas, voluntaria o involuntariamente, ¿no? Sí, Una yo, lesión de cráneo. yo ahorita el ciclismo ha avanzado tanto que hay tantos tipos de ciclismo, si es ciclismo, por ejemplo, esas jornadas que hacen como la vuelta al Táchira y todo eso, pues ahí no ve tanto, pero hay otros tipos de ciclismo que están ahorita, el TRX o el ciclismo de montaña, eso, el ciclismo de montaña, que tienen tanto riesgo de caerse que pueden tener un traumatismo raquídeo. Ese es el que más le gusta a la gente, por ejemplo, por la adrenalina. La bicicleta de montaña, el downhill, el cross country, a veces los mismos paseos que se hacen en grupos. Bueno, lamentablemente hay muchos huecos en las vías, tanto en zonas urbanas como suburbanas, que a veces el ciclista está descuidado y no puede pues, librarse de un hueco de estos y a veces se pincha el caucho y consecuentemente ruedan o de repente pisan el freno de adelante y hacen que se volteen, ¿no? Yo vi un accidente. Eso causa lesiones cerebrales, encefálicas o lesiones raquimedulares que pueden conllevar inclusive a fracturas en la columna y ocasionar indirectamente o directamente la lesión sobre la médula espinal, que es un cordón que viene del cerebro a través de la columna cervical y que cuando hay una fractura, pues el fragmento del hueso golpea la médula espinal y la médula espinal pues es como una gelatina, es un tejido bastante friable y por cualquier cosa puede inclusive recibir el impacto, ¿no? Claro, bueno, doctor. Vamos a seguir hablando en el próximo segmento de los signos y síntomas que pueden tener inmediatamente o después de estos traumatismos y sus complicaciones. Ya regresamos. Ok, continuamos con el programa Conversando con Paula, doctor. Súper interesante sobre estos traumatismos. ¿Cuáles serían los signos y síntomas que presenta este paciente cuando tiene ese traumatismo? Bueno, eso también depende del tipo de traumatismo, pienso yo. Sí, correcto. Bueno, como habíamos hablado, vamos a dividir el segmento trauma craneoencefálico y trauma raquimedular. A veces pueden venir los dos juntos al mismo tiempo, ¿no? De tal manera que es muy importante saber eso. El paciente, una vez que recibe un trauma craneoencefálico, el paciente puede estar desmayado, puede haber pérdida del conocimiento, puede haber inclusive en el momento del trauma crisis convulsivas, una crisis cerebral que es secundaria y que es un signo de alarma porque el paciente está inconsciente, puede presentar vómitos, puede presentar inclusive alteraciones de la orientación o en orientación en espacio, tiempo y persona, puede no reconocerse a sí mismo, puede tener lo que llamamos una amnesia anterógrada, el paciente no recuerda qué fue lo que pasó, o a veces el paciente permanece inconsciente, a veces lo encontramos que no puede respirar, entonces es muy importante en el sitio del accidente proporcionarle los primeros auxilios, ¿no? Obviamente que debe ser hecho por una persona capacitada en rescate y luego ser trasladado hasta el hospital para hacerle una evaluación. En relación a que si hay trauma raquimedular, pues al paciente hay que examinarlo, ¿no? También, igual que en el trauma craneoencefálico, ver si aprieta la mano derecha, si aprieta la mano izquierda, si levanta la pierna derecha, si levanta la pierna izquierda, si mueve los ojos, cómo están las pupilas. Las pupilas pueden haber cambiado de diámetro de un lado o del otro, si el paciente presenta otorragia, que es la salida de sangre. Y líquido cefalorraquídeo a través del oído, o a veces también presenta salida de sangre a través de la nariz o la boca. De tal manera que lo primero que nosotros debemos prestarle atención es eso, y una vez que nosotros hagamos una evaluación, digamos, del estado general del paciente y una evaluación neurológica, pues entonces ahí en ese momento vamos a prestarle los debidos auxilios que son el ABC de un rescate de un paciente de este tipo, ¿no? Que es la parte aérea, el control de las heridas,
poner torniquete en el brazo o taparla o hacer una compresión sobre las heridas. Y también, sobre todo, la parte de la tensión arterial, la función cerebral, todas estas cosas, garantizarlas, ¿no? Proveerle de oxígeno. Obviamente que un paciente que tiene un accidente de tránsito o una caída, es mejor dejarlo quieto, inmóvil, llamar a las personas que son especialistas, generalmente le hacen una inmovilización del cuello, un collarín, y es trasladado en tablillas para que no vaya a haber ninguna flexión o movilidad en alguna parte del cuerpo, porque a veces el paciente tiene pérdida de conocimiento, está desmayado y no sabemos si tiene una lesión en otra parte. O se moviliza muy rápido, involuntariamente, por el grado de edema que puede tener el paciente, que puede traer lesiones en esa gelatina, que usted dice si hay una fractura. Por eso, cuando ocurre un accidente, mejor el que tiene que realizar los primeros auxilios es una persona preparada, porque cualquier persona puede hacer una lesión. Si hay una fractura en la columna, puede traer una lesión o una complicación peor para ese paciente. Entonces, toquemos cuáles son las complicaciones. Sí, bueno, las complicaciones, bueno, vamos al trauma craneoencefálico, ya en los momentos en que vienen los efectos secundarios de un trauma craneoencefálico, puede ser que haya hematomas intracraneales, sean epidurales o subdurales, contusiones hemorrágicas en mayor o menor medida. Este tipo de cosas pues a veces hacen que llamen al neurocirujano para que termine haciendo una cirugía para evacuar estos hematomas. Y inclusive cuando hay fracturas tan severas que son fracturas hundimiento, que van a comprometer el encéfalo en mayor medida también o menor medida, porque a veces pueden lacerar la meninge y el encéfalo. De tal manera que esas son patologías ya peores que pueden conllevar a una cirugía. Ahora, otras cosas pueden ser, por ejemplo, que el paciente en forma temprana o en forma tardía desarrolle una epilepsia. Entonces, es por eso que es muy importante los factores preventivos, que luego vamos a hablar sobre eso. ¿Cuáles son las medidas preventivas para evitar? No, y solamente fíjese con lo que usted está diciendo, doctor. Entonces, ¿quién es el indicado para tratar este tipo de traumatismo? Sí. Porque, o sea, primero lo que tenemos que sensibilizar a toda la población es que cuando ocurre ese traumatismo, una persona entrenada para los primeros auxilios, para que no traiga estas complicaciones, y saber qué es lo que tiene que hacer, ver las vías aéreas, los signos vitales, todo, y cómo movilizarlo para evitar complicaciones, o sea, que pueden ser no por el traumatismo, sino por cómo lo rescataron. Porque si lo hacen inadecuadamente puede traer lesiones. Claro. Eso es lo primero. Entonces, ¿quién puede tratar, quién es el indicado para estos tratamientos? Bueno, mira, para este tipo de lesión. El equipo multidisciplinario, sobre todo empezando por el bombero o el rescatista de la Cruz Roja o la Cruz Verde, que ahora la tenemos, nosotros no padecemos de eso, porque aquí la población es muy solidaria para hacer un rescate en una carretera, en una montaña, en una casa. O sea, todos ellos saben cómo manejar al paciente. De tal manera que lo más importante es la inmovilización. La inmovilización, la estabilización de las fracturas, todo ello para que ocurra un buen traslado del paciente hasta el centro primario de atención. Y en los traumas requimedulares nosotros también observamos que hay dislocaciones, fracturas, aplastamiento, estallido. Hay un montón de cosas que pueden ocurrir y que nosotros a veces con el paciente inconsciente pues no sabemos si existe eso o no existe. Pero una de las cosas, si el paciente está consciente, el paciente va a referir, mira, me duele mucho, o no puedo mover las piernas, o mire, están dormidas las piernas, las siento dormidas, no puedo movilizarme. Entonces a veces la gente desesperada pues trata de sacar al paciente jalándolo de algún sitio donde está, o sacándolo del carro accidentado. Bueno, eso no debería ser. Obviamente que un paciente que está en un carro, por ejemplo, atrapado y recibe los primeros auxilios, debe ser por gente preparada. No debe ser por gente que está ahí viviendo el accidente, el momento del accidente, que corren a auxiliar. Entonces lo jalan y le hacen unas maniobras que pueden conllevar a que cuádruple, a que empeore más la situación. Sí. Bueno, doctor,
Fíjese, ya tenemos que salir al aire, pero hay algo importante que quería recordar para el próximo segmento. Para nuestra época, Christopher Reeve fue un accidente y no fue en una moto, no fue en una bicicleta, ni un accidente, fue en un caballo. Eso es correcto. Y quedó cuadripléjico por un traumatismo raquimedular. Entonces ya volvemos en el próximo segmento. Continuamos conversando con Paula. Recuerden nuestras redes sociales, nuestros números telefónicos. Bueno, dejamos al aire algo interesante. O sea que fíjense que estos traumatismos craneoencefálicos son unos accidentes que pueden ocurrir pues, en cualquier oportunidad, pero que tenemos que hacer prevención. Por ejemplo, hablamos de Christopher Reeve, que en el caballo tuvo ese accidente, vivió tantos años unido a un aparato, doctor, con una traqueotomía. Pero también eso puede suceder en una casa de las escaleras, bajando las escaleras, se resbala y hace un traumatismo craneoencefálico, o un niñito por agarrar algo se sube en una mesa y puede caer y puede hacer un traumatismo craneoencefálico. Entonces, ¿qué secuelas puede traer? Porque, por ejemplo, la de Christopher Reeve es, o sea, súper difícil, una cuadriplegia. Christopher Reeve hizo una fractura de dislocación de C1-C2, en donde el canal es más amplio, pero esa dislocación fue tan fuerte que dañó la médula espinal y dañó el centro respiratorio. Entonces él quedó con una traqueotomía aquí, mandándole oxígeno todo el tiempo con una maquinita amarrada atrás en la silla de ruedas. Entonces, bueno, afortunadamente él vivió muchos años, pero sin embargo, pues por complicaciones propias de esa misma lesión que hace que los brazos ni las piernas las moviera, pues en un momento dado hizo una neumonía o hizo un tromboembolismo pulmonar y acabó con la vida de este artista tan bueno, tan interesante y tan resaltante, ¿no? Sí, Superman. Sí. Ahora sí es muy importante resaltar pues que las secuelas afectan a todas las personas sin ver el nivel de conocimientos que tengan, ni estratos sociales, eso no respeta nada, ¿no? Nada. De tal manera que la prevención es muy importante para evitar las secuelas. Las secuelas que hemos visto nosotros en los traumas craneoencefálicos es desde las peores, por ejemplo, un paciente con un estado vegetativo persistente, que puede ser definitivo o temporal, o que el paciente tenga trastornos de memoria muy severos, o que el paciente quede psicótico, un síndrome frontal en donde no está conectado con el mundo real, queda incapacitado. Esto pues salpica a las familias, salpica a la sociedad, porque es un paciente que digamos viene siendo una carga social, una carga familiar, que va a mermar la economía del núcleo familiar y que va a ocasionar inmensidad de efectos colaterales. También nosotros observamos en los traumas raquimedulares lesiones parciales, como por ejemplo que una pierna quede debilitada, coja, Pérdida de la sensibilidad, alteraciones de la aprehensión de las manos también, o en el peor de los casos, pues una paraplegia, que es la dificultad pues para mover las piernas. Y esto trae como consecuencia también alteraciones en las funciones esfinterianas. El paciente tiene que andar sondeado o sondearse él mismo en forma intermitente a través de la uretra para poder hacer la micción. Esto trae como consecuencia infecciones a repetición y bueno, una serie de cosas que la familia tiene que hacerse cargo, y el mismo paciente, ¿no? Esto trae también como consecuencia alteraciones mentales, depresión, bueno, una serie de cosas que son indeseables y que afortunadamente una gran mayoría de pacientes se pueden recuperar de un trauma craneoencefálico, pero hay otros que no se recuperan del todo, ¿no? Sí. Y quedan esas secuelas, como también nosotros podemos mencionar un paciente que quede con una secuela de una epilepsia persistente, que tiene que tomar no solamente un solo medicamento, sino 2 y hasta 3 medicamentos. Y la ansiedad que crea día, estos tipos de lesiones, porque, sí, o sea, el estar ansioso que no voy a volver a mi normalidad, y les crea un estado de ansiedad que empeora todo.
Todo, si no lo saben afrontar adecuadamente. Y a veces estos accidentes afectan a la cabeza de familia. Entonces el que mantenía la familia, o actualmente a veces mantienen 2 y 3 familias al mismo tiempo, y hacen pues que este individuo pues quede incapacitado durante un tiempo largo, un tiempo corto o un tiempo definitivo, que es el que más tememos, ¿no? Sí, bueno, doctor, con todas estas cosas, todas las secuelas que usted está diciendo, que podemos tener la más grave como la de Christopher Reeve, porque a otro puede ser que quede en estado de coma. O sea, también estos traumatismos, que esa sería la más grave de todo. ¿Cómo podemos hacer prevención? Porque ya con todo lo que he dicho, es uso del casco para las motos, sí, y no el casco así el de bicicleta para las motos, el casco que debe ser. Sí. Además de, ¿qué más, doctor? Bueno, es muy importante eso, lo que acabas de mencionar, ¿no? Por ejemplo, los ciclistas y los motorizados. Un amigo mío del colegio que ha sido motorizado desde joven, él me dijo, mira Pablo, tú tienes que tener un casco inclusive 2 veces mejor que la bicicleta, o inclusive 2 veces mejor que la moto que tú tengas. Porque si una moto de alta cilindrada desarrolla 180 kilómetros por hora, yo creo que ningún casco va a aguantar una velocidad de esa, ¿no? Pero sí, el casco debe ser un casco de muy buena calidad. Generalmente hay marcas donde dice que está autorizado por la FDA para poder prevenir ciertos traumatismos, sobre todo accidentes que sean menores de 60 kilómetros por hora. Por eso es que hay que moderar la velocidad. Al momento de uno recibir en microsegundos, uno puede tener un accidente sin darse cuenta. Entonces hay que tener un casco integral que te cubra la frente, que te cubra los oídos y te cubra la región mandibular, para que en el momento de un trauma uno no sabe si uno va de cara, el trauma va a recibir en la cara o el trauma lo va a recibir de lado. Entonces los cascos deben ser integrales y de muy buena calidad. No son los cascos que nosotros vemos en las calles, que son los cascos que yo digo los cascos huevitos, porque parecen una cáscara de huevo y eso con cualquier caída, si tú vayas a 10 kilómetros por hora, pues se van a partir y vas a recibir una lesión. Y a veces, lejos de protegerte, lo que hace es lesionarte. Se parte el casco y el fragmento del casco te puede hacer una herida en el cuero cabelludo. Entonces, como nosotros vemos tantas motos en Mérida, porque ese es el medio de transporte tanto urbano como suburbano y la región rural. En la región rural, cuando tú vas por ahí a pasear o a visitar a un familiar, nos encontramos con motorizados que andan sin casco. Sí. O el casco también andan por ahí en la semáforo en el codo o en la parte de atrás de la moto, como que si el impacto lo va a recibir en el codo o lo va a recibir en la parte de atrás de la moto. De tal manera que también las bicicletas, los carros, obviamente, cuando uno se mete en el carro y va a manejar, debe inmediatamente ponerse el cinturón triangular. De seguridad. Así sea que vaya a la esquina, porque la mayoría de los accidentes, aunque usted no lo crea, ocurre en un diámetro de 500 metros cerca de tu lugar. Porque puede ser que tú vayas a la velocidad adecuada, pero no sabemos quién viene de imprudente a una velocidad, o se pasa el semáforo, como sucede aquí en Mérida, porque los semáforos algunos no funcionan, se pasan el semáforo y tú vienes adecuado y te ocasiona un accidente a ti y tú no eres el culpable, es el otro. Es el otro. Por eso hay que utilizar el cinturón de seguridad. Y lo que dicen las autoridades nacionales e internacionales, que el cinturón de seguridad evita el 90% de las lesiones serias que hay en nuestros hospitales. De tal manera que lo mejor es la prevención. La prevención, sí. Utilizar el casco, el cinturón de seguridad y sobre todo, no solamente en los carros, como dijimos también en la equitación, que ahora ha vuelto en boga la equitación, y en cualquier deporte de esos que son de contacto, como el boxeo, el fútbol americano, el rugby, que es frecuente también aquí en Venezuela, pues entonces hay que hacer prevención y utilizar los medios de seguridad adecuados. Bueno, doctor, ya no nos queda más tiempo, más bien nos pasamos del tiempo. Muchas gracias por venir a nuestro programa.
Y bueno, el próximo programa es Beneficios de los aceites esenciales con la profesora María Eugenia Rondón. Gracias, doctor. Muchas gracias a ti, a Paula, a la televisora andina de Mérida y al pueblo merideño que nos está viendo. Y ya saben, hacer prevención para evitar secuelas.